Hola, mi querida familia espiritual, mi querido buscador de verdad, mi corazón se alegra de que estemos juntos hoy en este espacio sagrado de reflexión y transformación. Si usted está aquí, su alma ya le está susurrando una promesa. Su intuición, esa voz divina dentro de usted, le ha traído a un lugar donde vamos a desentrañar uno de los dramas humanos y espirituales más profundos. Una historia ancestral que resuena con cada uno de nosotros hasta el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en la batalla espiritual que Caín enfrentó por el resto de su vida, y le prometo que al final de este encuentro, usted no solo entenderá mejor el origen de muchas de sus propias luchas internas, sino que también descubrirá cómo transformar esas batallas en victorias duraderas, en una paz que nunca creyó posible. Si esto le resuena en lo más profundo, quédese conmigo porque lo que viene va a cambiar su perspectiva para siempre. Permítame empezar con una revelación que quizás nunca antes haya considerado. La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato antiguo sobre envidia y asesinato. No. Es una metáfora viva de la guerra interna que libramos a diario, una lucha por el reconocimiento, por la aceptación, por el propósito. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿cómo se gesta esa batalla? ¿Qué semillas se plantaron en el corazón de Caín, y cómo podemos arrancar esas mismas semillas de nuestro propio jardín interior antes de que den frutos amargos? Hoy vamos a desvelar que el verdadero drama no fue el acto en sí, sino la prolongada y tortuosa batalla espiritual que Caín libró contra sí mismo, y cómo esa misma lucha se replica en nuestras vidas modernas. Para entender esto, primero necesitamos regresar al principio, a un momento de aparente inocencia. Imagínese el Edén, no el jardín mismo, sino el eco de su recuerdo en la primera familia humana. Adán y Eva, ahora fuera, experimentando las consecuencias de sus propias decisiones, traen al mundo a Caín y a Abel. Dos hermanos, criados bajo el mismo techo, con los mismos padres, pero con destinos que se bifurcarían de la manera más trágica. Caín era agricultor, un hombre de la tierra, sus manos marcadas por el trabajo duro, el sudor de su frente regando la siembra. Abel, por otro lado, era pastor, un hombre de los rebaños, su vida dedicada a cuidar, a nutrir. Ambos presentaban ofrendas a Dios. Caín, los frutos de su tierra, con esfuerzo y dedicación. Abel, lo primogénito y lo más gordo de sus ovejas, también con dedicación. Y aquí es donde la primera chispa de la batalla se enciende. La Biblia nos dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y en esa simple frase, en ese contraste, nace una herida profunda, un dolor que se anida en el corazón de Caín como una espina venenosa. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Ha entregado usted lo mejor de sí, ha puesto su alma en un proyecto, en una relación, en un sueño, y el universo, o las personas a su alrededor, parecían mirar hacia otro lado, validando a otros y no a usted? ¿Ha sentido esa punzada de injusticia, esa sensación de que por más que se esfuerce, nunca es suficiente, nunca es tan bueno como el de al lado? Esa es la primera fase de la batalla de Caín, y es una batalla que cada uno de nosotros ha enfrentado en algún momento de su vida. La batalla contra la comparación, contra la necesidad de validación externa, contra la herida del no reconocimiento. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque la narrativa bíblica no se queda solo en el dolor de Caín. Nos revela una verdad psicológica y espiritual profunda. Dice que Caín se enojó mucho y su semblante decayó. Presta atención a esto. Su semblante, la expresión de su alma, se transformó. La frustración se convirtió en ira, y la ira en una oscuridad interna que comenzó a consumirlo. La neurociencia nos ha demostrado que las emociones no expresadas, las heridas no sanadas, las comparaciones constantes, generan una espiral de pensamientos negativos que literalmente reconfiguran nuestro cerebro. El cortisol,
la hormona del estrés, se dispara, nublando nuestro juicio, haciéndonos ver amenazas donde no las hay, y enemigos donde solo hay personas viviendo su propia vida. Caín no solo estaba enojado con Dios, o con Abel, estaba enojado con una versión de sí mismo que sentía que no era suficiente. Estaba enojado con su propia percepción de fracaso. Y aquí, en este punto crítico, Dios le habla a Caín. Escuche con atención, porque estas palabras son para usted hoy. Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. ¿Lo capta? Dios no lo abandonó. Dios le dio una advertencia y una promesa. Le dijo, tienes el poder de elegir. Tienes la capacidad de dominar esa bestia que ruge a la puerta de tu corazón. El pecado, la envidia, el resentimiento, no son tus dueños. Tú puedes enseñorearte de ellos. Esta es una revelación crucial para nosotros, no somos víctimas de nuestras emociones o de las circunstancias. Tenemos el libre albedrío, la chispa divina que nos permite responder, no solo reaccionar. Tenemos la capacidad de elegir el amor sobre el miedo, la gratitud sobre la envidia, la compasión sobre el resentimiento. Pero Caín, en su dolor y en su ira, no escuchó esa voz de esperanza. O quizás la escuchó, pero eligió ignorarla. Y fue ahí donde su batalla espiritual se intensificó. La historia nos dice que Caín invitó a su hermano Abel al campo, y allí, en un acto de rabia, de celos incontrolables, lo mató. Fue el primer homicidio, la primera vez que la mano del hombre se alzó contra su hermano. Una decisión irreversible, con consecuencias eternas. Y usted podría pensar, bueno, ese fue el fin de su batalla, el clímax trágico. Pero le digo que no. Ese fue solo el comienzo de una batalla muchísimo más larga y compleja, la batalla de vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, con el peso de la culpa, con la soledad del remordimiento. Piensa en esto. Caín no solo mató a su hermano. Mató una parte de sí mismo. Mató su paz. Mató su inocencia. Y en ese acto, se condenó a una batalla interna que duraría toda su vida, una lucha contra los fantasmas de su pasado, contra el juicio de su propia conciencia. Esto es lo que significa la batalla espiritual que Caín enfrentó por el resto de su vida. No fue solo el evento, fue el después. Fue el cargar con esa historia, ese error, esa mancha en su alma. Y la pregunta crucial para nosotros hoy es, ¿cómo manejamos nosotros los errores de nuestro pasado? ¿Estamos condenados a batallar con ellos hasta el final de nuestros días, o hay una manera de encontrar redención, de transformar esa carga en una fuerza que nos impulse hacia adelante? Muchos de nosotros cargamos con nuestros Abels. No me refiero a un acto tan extremo, por supuesto, pero sí a relaciones rotas, a oportunidades perdidas, a palabras dichas en ira que no pueden ser desdichas, a sueños abandonados, a traiciones, a decepciones. Cada uno de esos momentos puede convertirse en un Abel metafórico que nos persigue, que nos roba la paz, que nos encadena a un pasado que no podemos cambiar. Y la batalla espiritual de Caín se vuelve, de repente, nuestra propia batalla. La batalla por perdonarnos a nosotros mismos, por aceptar nuestra humanidad falible, por encontrar un camino hacia la sanación incluso cuando sentimos que lo hemos arruinado todo. Aquí está el siguiente punto, que es una revelación profunda. Cuando Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Caín responde con esa frase infame, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Una negación, una evasión, una resistencia a la responsabilidad. Esta es una manifestación clásica de la mente en batalla. Cuando nos sentimos acorralados por nuestra culpa, nuestra primera reacción es defendernos, justificarnos, culpar a otros, o negarnos a ver la verdad.
Es un mecanismo de defensa primitivo que busca protegernos del dolor, pero que en realidad solo profundiza la herida y prolonga la agonía de la batalla interna. ¿Cuántas veces hemos respondido a la voz de nuestra conciencia con una evasión similar, tratando de escondernos de la verdad, esperando que el problema desaparezca por sí solo? Pero el pecado, como él decía Dios, está a la puerta y quiere enseñorearse de nosotros, y si no lo confrontamos, nos robará la paz. Pero la historia de Caín no termina con su negación o su castigo. Aquí es donde se revela la misericordia divina y la posibilidad de una transformación, incluso en las circunstancias más oscuras. Dios, a pesar del terrible acto de Caín, le impuso un castigo, ser errante y fugitivo en la tierra. Un castigo duro, sí. Pero. Y aquí es donde la historia se vuelve un faro de esperanza. Caín teme que cualquiera que lo encuentre lo mate. Y Dios, en un acto de gracia inexplicable, le pone una señal. Una marca sobre Caín para que nadie que lo hallara lo matase. Piense en la magnitud de esto. Caín había cometido el crimen más grave, había desobedecido directamente la advertencia divina, había permitido que la envidia y el odio tomaran el control. Y aún así, Dios, en su infinita sabiduría y amor, le puso una marca de protección. No era una marca de vergüenza para que todos lo señalaran y lo mataran. Era una marca de misericordia, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, incluso después de los errores más graves, la vida tiene un propósito. No somos desechados, no somos olvidados. La gracia de Dios nos alcanza, nos sostiene, y nos da una oportunidad, no de borrar el pasado, sino de transformar nuestro futuro. Esta marca de Caín no es solo una anécdota bíblica. Es una metáfora poderosa para cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las marcas que cargamos de nuestro pasado? ¿Es la culpa, el arrepentimiento, la vergüenza? ¿Son las cicatrices de heridas que nos hicieron o que hicimos a otros? A menudo, vemos estas marcas como condenas, como pruebas de nuestro fracaso. Pero la historia de Caín nos invita a verlas de otra manera, como señales de protección divina, como recordatorios de que hemos sobrevivido, que hemos aprendido, que somos capaces de seguir adelante. Como evidencia de que, a pesar de todo, hay una fuerza superior que vela por nosotros, que nos permite continuar nuestro viaje, quizás no sin dolor, pero sí con la promesa de crecimiento y redención. La batalla espiritual de Caín por el resto de su vida fue la batalla por integrar esa marca. La batalla por encontrar significado en su exilio. La batalla por perdonarse a sí mismo por lo que había hecho. La batalla por reconstruir una vida de propósito, incluso en las sombras de su pasado. Y la Biblia nos da un pequeño atisbo de esa reconstrucción. Nos dice que Caín fue el constructor de una ciudad, a la que llamó Enoc, por el nombre de su hijo. ¿Lo ve? Incluso en el exilio, Caín no se rindió a la desesperación. Encontró una manera de crear, de construir, de dejar un legado. Quizás no un legado de inocencia, pero sí un legado de resiliencia, de la capacidad humana de levantarse una y otra vez, incluso después de caer. Esto nos lleva a una de las revelaciones más importantes de hoy: su pasado no determina su futuro, a menos que usted se lo permita. Sus errores no definen su valor, a menos que usted los use como una prisión. La batalla espiritual más grande que enfrentamos no es contra fuerzas externas, sino contra las cadenas que nosotros mismos forjamos en nuestra mente, con la culpa, el resentimiento y el miedo. Pero la verdad es que usted, como Caín, tiene el poder de construir. Tiene el poder de crear su propia ciudad de Enoc en medio de su propio exilio. Tiene el poder de tomar sus heridas y transformarlas en puentes hacia una vida de mayor compasión, sabiduría y propósito. Me cuenta en los comentarios de dónde está viendo y si este mensaje está haciendo sentido para su corazón.
Esto me ayuda mucho a entender a nuestra familia aquí y crear contenidos aún más transformadores. Su participación es muy importante para mí. Ahora, profundicemos en las lecciones prácticas que podemos extraer de esta batalla de Caín. La primera lección es sobre la importancia de la autoevaluación honesta. Caín no miró con honestidad su propio corazón cuando su ofrenda no fue aceptada. En lugar de preguntarse, ¿qué hay en mi actitud, en mi corazón, que no fue agradable?, se comparó con Abel y dejó que la envidia se apoderara de él. En nuestras vidas, ¿cuántas veces culpamos a las circunstancias, a otras personas, o incluso a Dios, cuando las cosas no salen como esperamos? ¿Cuántas veces dejamos que la envidia hacia el éxito ajeno nos consuma, en lugar de mirar hacia adentro y preguntarnos qué podemos mejorar, qué podemos alinear mejor con nuestro propósito y con los valores divinos? La autoevaluación no es autoflagelación. Es un acto de amor propio, una oportunidad para crecer, para ajustar nuestra dirección y para evitar que el pecado esté a la puerta de nuestro corazón. La segunda lección es sobre el poder de la elección. Recuerde las palabras de Dios a Caín: a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Usted no puede controlar lo que siente a veces, la punzada de la envidia, la ira, la frustración. Esas emociones son parte de la experiencia humana. Pero usted sí puede controlar cómo responde a ellas. Usted puede elegir alimentar la llama de la ira, o puede elegir respirar hondo, buscar una perspectiva más elevada y enseñorearse de esas emociones. Esto no es fácil, lo sé. Es una práctica diaria. Es un músculo espiritual que se fortalece con cada elección consciente de amor, de perdón, de gratitud. Cada vez que usted elige no reaccionar con ira, cada vez que elige perdonar, cada vez que elige ver lo bueno en el otro en lugar de compararse, está ganando su propia batalla espiritual. La tercera lección es sobre la redención y el propósito después de la caída. La historia de Caín es un testimonio de que incluso después de cometer los errores más graves, incluso después de sentirnos marcados por el pasado, hay una oportunidad de construir una nueva vida, de encontrar un nuevo propósito. La marca de Caín no fue el final, fue un nuevo comienzo, una protección para su viaje de exilio y reconstrucción. Para usted, esto significa que las cicatrices de su pasado no son un signo de su fin, sino de su supervivencia. Son testimonios de su resiliencia. Esas cicatrices pueden ser transformadas en fuentes de sabiduría, de empatía, de fortaleza. Puede que no borre lo que pasó, pero puede usarlo para construir algo bello, algo significativo. Su historia no termina con sus errores. Su historia se reescribe con cada elección consciente de levantarse, de perdonar, de amar. Usted fue creado para algo extraordinario, y su potencial es mucho mayor de lo que imagina. Permítame compartirle una historia. Conocí a un hombre, llamémosle David, que durante muchos años cargó con una culpa tremenda. En su juventud, en un arrebato de ira y orgullo, rompió lazos con su familia de una manera muy dolorosa. Pasaron décadas sin hablar con su hermana, con sus padres. La amargura lo consumía. Intentaba construir una vida exitosa, y lo logró en parte, pero la paz interior siempre se le escapaba. Sentía que llevaba la marca de Caín, no en su frente, sino en su corazón. La culpa era una niebla que empañaba cada alegría. Un día, después de una crisis personal, decidió que no podía vivir más así. No podía cambiar el pasado, pero podía cambiar su presente y su futuro. Con miedo y temblor, buscó a su hermana, después de 20 años de silencio. El reencuentro no fue fácil, hubo lágrimas, reproches, dolor. Pero también hubo un atisbo de perdón, un espacio para sanar. David no pudo borrar lo que hizo, pero al enfrentar su Abel y pedir perdón, al asumir su responsabilidad, empezó a construir su propia ciudad de Enoc.
Empezó a usar esa experiencia para aconsejar a jóvenes, para hablar sobre la importancia del perdón, la comunicación, la familia. Transformó su mayor arrepentimiento en su mayor ministerio. Lo que antes era una marca de vergüenza, se convirtió en una señal de sabiduría y redención. Su historia no termina aquí. Su potencial es mucho mayor de lo que imagina. El mejor de usted aún está por venir. Usted fue creado para algo extraordinario. La batalla espiritual de Caín también nos enseña sobre el lenguaje del corazón. Dios le pregunta a Caín, ¿por qué se ha encendido tu ira, y por qué ha decaído tu semblante? Y luego le dice, si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta. El pecado, en esta metáfora profunda, no es solo un acto, sino una entidad viva, un depredador que acecha, que tiene deseos y que busca dominarnos. Es la envidia, el resentimiento, la amargura, la baja autoestima, el miedo. Y lo que aprendemos es que debemos aprender a identificar a ese depredador. Debemos aprender a reconocer las señales de que está llamando a nuestra puerta. ¿Cómo se manifiesta en usted? ¿Es la rumiación constante de pensamientos negativos? ¿Es la comparación insana en las redes sociales? ¿Es el juicio implacable hacia los demás o hacia uno mismo? Cuando usted se vuelve consciente de estas manifestaciones, está un paso más cerca de enseñorearse de él. Está reclamando su poder, está diciéndole al pecado, no, hoy no me dominarás. Y aquí es donde la neurociencia y la espiritualidad se unen de una manera hermosa. Cuando usted elige conscientemente cambiar un patrón de pensamiento negativo, cuando usted elige perdonar en lugar de guardar rencor, usted está literalmente reconfigurando su cerebro. Está creando nuevas vías neuronales. Está fortaleciendo los circuitos de la compasión, de la gratitud, de la paz. No es magia, es una práctica espiritual y mental profunda. Es la demostración de que usted tiene el poder divino de transformarse, de renacer, no una, sino 1000 veces en esta vida. Su cerebro es como un jardín, y usted es el jardinero. ¿Qué semillas está plantando? ¿Está permitiendo que las malas hierbas de la envidia y el resentimiento ahoguen las flores de la alegría y la paz? ¿O está eligiendo plantar semillas de amor, de perdón, de propósito, sabiendo que la cosecha será abundante y hermosa? La historia de Caín es un recordatorio de que las batallas internas son reales. Son intensas. Y pueden durar toda la vida si no las enfrentamos con sabiduría y con fe. Pero también es un testimonio de que la misericordia divina es real, que la protección divina es real, y que la capacidad humana para la redención y la reconstrucción es inquebrantable. Usted no está solo en su batalla. Usted tiene todo dentro de usted para ganar. Y tiene una guía divina que nunca lo abandona, incluso cuando usted siente que ha errado el camino más allá de toda esperanza. Su intuición le trajo hasta aquí, y su corazón sabe que lo que le estoy diciendo es verdad. Quiero que visualice por un momento su propia marca de Caín. Esa cicatriz, ese error, esa experiencia dolorosa que siente que lo define de una manera negativa. Ahora, con la luz de esta verdad que hemos compartido, imagine que esa marca no es una condena, sino una señal. Una señal de que usted ha sobrevivido, de que ha aprendido, de que es más fuerte de lo que cree. Una señal de la protección divina que lo ha guiado a través de las tormentas. Una señal de su resiliencia y su capacidad para crear una nueva vida, una nueva ciudad, un nuevo legado, construido con la sabiduría de sus experiencias. No necesita borrar su pasado. Necesita reinterpretarlo. Necesita tomar posesión de su historia y usarla como su mayor fuente de poder y compasión. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto a la acción hoy? Primero, practique la autoobservación sin juicio. Cada vez que sienta la punzada de la envidia, de la ira, de la frustración, haga una pausa. Respire.
Y en lugar de reaccionar, observe. Pregúntese, ¿qué es lo que realmente estoy sintiendo? ¿Cuál es la raíz de esta emoción? ¿Hay una herida no sanada, una comparación injusta, una expectativa no cumplida? Al hacer esto, usted se distancia de la emoción y empieza a enseñorearse de ella. Segundo, practique el perdón. Y esto comienza con el perdón a usted mismo. Usted es humano. Comete errores. Ha cometido errores. Y eso está bien. Lo importante es que aprenda de ellos y siga adelante. Si hay alguien a quien necesita perdonar, o a quien necesita pedir perdón, empiece el proceso, aunque sea en su corazón. El perdón es la llave que abre las puertas de la prisión de la culpa y el resentimiento. No es para el otro. Es para usted. Es para su propia paz. Tercero, enfoque su energía en construir. Caín, en su exilio, construyó una ciudad. ¿Qué está usted llamado a construir en su vida hoy? ¿Es una relación más fuerte, un proyecto creativo, una conexión más profunda con su espiritualidad, una comunidad de apoyo? Dirija su energía hacia la creación, hacia el servicio, hacia el propósito. En lugar de rumiar sobre el pasado, invierta en un futuro que lo llene de esperanza y significado. Usted tiene todo lo que necesita dentro de sí para transformar su vida. Su camino no es un camino de condena, sino de constante renacimiento. La historia de Caín, tan oscura en su superficie, se revela como un faro de esperanza cuando la miramos con ojos de fe y comprensión. Nos recuerda que la misericordia divina es eterna, que tenemos el poder de elegir, y que incluso de las cenizas de nuestros mayores errores, podemos construir algo nuevo y hermoso. Ahora, permítame guiarle en una oración poderosa. Padre Celestial, Señor de la misericordia y la gracia infinita, en este momento sagrado, nos presentamos ante ti con corazones abiertos y humildes. Te damos gracias por la sabiduría de tus palabras, por la profundidad de tus enseñanzas que resuenan a través de los siglos, incluso en la historia de Caín, mostrándonos nuestra propia humanidad y tu inagotable amor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a reconocer y a enseñorearnos de esas bestias a la puerta de nuestro corazón, la envidia, la ira, el resentimiento, la comparación, la culpa que nos persigue. Danos la claridad para ver nuestras propias batallas espirituales y la fuerza para enfrentarlas con valor. Te pedimos que sanes nuestras heridas del pasado, aquellas marcas de Caín que cargamos y que a veces nos impiden avanzar. Ayúdanos a comprender que esas marcas no son un signo de condena, sino de tu protección, de tu misericordia que nos ha sostenido y nos ha permitido seguir adelante. Transformamos esas cicatrices en sabiduría, en empatía, en un testimonio vivo de tu poder redentor. Ayúdanos, Padre, a perdonarnos a nosotros mismos por los errores cometidos, por las palabras dichas o no dichas, por las oportunidades perdidas. Y danos la valentía para perdonar a aquellos que nos han herido, liberando así nuestros propios corazones de las cadenas del rencor. Que el perdón sea la llave maestra que abra nuestras prisiones internas. Inspíranos, Señor, a construir. Que al igual que Caín en su exilio encontró un propósito para edificar, nosotros también encontremos la fuerza y la visión para construir vidas llenas de propósito, de amor, de servicio, de significado. Que nuestras acciones diarias reflejen tu amor y tu gracia, creando un legado de paz y esperanza. Declaro sobre cada uno de mis hermanos y hermanas que escuchan esto, que su potencial es ilimitado, que su historia no termina aquí, que su mejor versión aún está por venir. Que cada paso que den esté guiado por tu luz, y que cada desafío sea una oportunidad para crecer más cerca de ti. Te doy gracias, Señor, por tu amor incondicional, por tu protección constante y por tu promesa de que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Que tu Espíritu Santo nos llene de paz, de gozo y de una fe inquebrantable.
En el nombre de Jesús. Amén. Mi querida familia, si esta conversación le ha tocado el corazón, si ha sentido la chispa de la transformación encenderse en su interior, no se vaya sin dejarme un me gusta para que este mensaje llegue a más almas sedientas de verdad. Y si aún no forma parte de esta comunidad hermosa, suscríbase al canal y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún contenido que creamos con tanto amor y propósito para usted. Porque juntos somos más fuertes, juntos elevamos nuestra conciencia, juntos transformamos nuestras vidas. Si desea seguir profundizando en temas de sanación y propósito, le sugiero que vea nuestro próximo video sobre cómo sanar las heridas del pasado para construir un futuro brillante. Le prometo que será una continuación natural de esta conversación y le dará más herramientas para su viaje de transformación. Le dejo el enlace aquí mismo. Recuerde siempre, usted es valioso, usted es amado, usted es capaz de cosas extraordinarias. No hay batalla que no pueda vencer con fe y con propósito. Siga brillando, mi querido. Nos vemos en el próximo video. Con todo mi amor.